Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Hermanos, vamos a sentar. El himno En Jesucristo se halla la paz tiene todo que ver con la situación que vamos a relatar sobre los discípulos de Emaús que escuchamos en la lectura del Evangelio. Miren cómo dice en la estrofa 2, como hemos cantado, ¿sí? En tristes horas de tentación, calma le infunde, santo fervor, nuevos alientos al corazón. Y en la estrofa 3, cuando en la lucha falta la fe y el alma vese, o sea, se ve desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Y después está la fe que responde, habiendo sido animada por el Señor. Dice, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Un himno precioso, escrito por Fanny Crosby, que vivió de 1823 al año 1915. Digna mujer cristiana, piadosa mujer que compuso este himno por la gracia de Dios. ¿Será que ella también vivió situaciones similares a los discípulos de Emaús? Caminando triste hacia un lugar. En el caso de los discípulos era Emaús, que nos cuenta el Evangelio que estaba distante de Jerusalén 60 estadios. Un estadio son 185 metros en la medida antigua. Así que estamos más o menos suponiendo que eran 11 kilómetros lo que ellos caminaron aquel día de la Pascua. ¿Cuánto tiempo te puede llevar caminar eso? Un par de horas, supongo. Cuenta que Jesús se arrimó en algún momento del camino con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y ellos venían conversando sobre un tema, la muerte de Jesús, la pasión de Cristo y la preocupación de ellos como discípulos de Jesús de que no sabían qué había sucedido con el cuerpo. La preocupación de ellos que venían deliberando y debatiendo es ¿dónde está el cuerpo de Jesús ahora? Porque a la mañana las mujeres fueron y encontraron el sepulcro vacío. Y esto no era solamente la preocupación por el cuerpo de su Señor, sino ¿qué será de nuestra fe si Cristo no resucitó? ¿Qué será de nuestra fe ahora que Cristo murió e incluso parece que raptaron el cuerpo? Entonces la preocupación y la discusión que ellos venían hablando en el camino era ¿qué será de nuestra fe en estos tiempos que vendrán? No era un asunto menor. Es la misma pregunta que yo me hago. ¿Qué será de mi fe y de la fe de mis hijos en estos tiempos y en los que vendrán? Hasta uno se podrá preguntar, ¿y tendrán fe nuestros hijos en los tiempos turbulentos que vendrán? Porque si yo soy sacudido en la fe, con tantas tentaciones y tantos peligros a nuestra fe, imagínense cómo está el mundo. Bueno, ahora entendemos por qué el amor de Cristo se muestra en su aparición de una forma velada, ¿no? Porque dice que ellos no lo reconocieron. Dice, los ojos de ellos estaban velados, estaban como tapados para que no le conociesen. El evangelista Marcos nos cuenta esta situación en Marcos 16, de que fue el mismo Señor Jesús el que se apareció en otro aspecto para que no le conocieran. El Señor no quiso ser reconocido por su semblante o su aspecto físico, porque a lo largo del caminar lo que vamos a descubrir es que Cristo quiere mostrarse a ellos, darse a conocer como Jesús resucitado, no por el aspecto físico, sino por la palabra que sale de su boca y por el partimiento del pan. Porque esa va a ser la manera en que a partir de ahora nosotros, la Iglesia, vamos a reconocer a Cristo hoy en medio nuestro, resucitado en nuestro caminar. Palabra y sacramento. En este caso, específicamente, ¿cuál sacramento? La Santa Cena, partimiento del pan.
¿Sí? ¿Sí? Así es. Cristo resucitado recorre nuestro camino, siendo Él el camino, la verdad y la vida, y nos acompaña. Nosotros tampoco lo vemos físicamente a Jesús, pero eso no significa que Él no esté, que no esté con nosotros. Al contrario, ahora que ascendió a los cielos y que envió su Espíritu Santo a la iglesia, por la palabra y los sacramentos está más cerca nuestro que siempre, que nunca, más cerca que nunca. No estás sola en tu caminar, no estás solo en tu caminar de fe. Esa es la enseñanza que trae hoy. No está sola la iglesia. Cristo camina con ella, aunque ella muchas veces no lo perciba. Si eso no es una buena noticia para mí y para ti, ¿qué será entonces? Volviendo al texto, Jesús antes de enseñar va a preguntarte algo. Y la pregunta es, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Son dos preguntas. Primero, ¿qué vienen hablando en el camino mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Jesús vio, observó su semblante. No solamente conocía su corazón, vio en el rostro que estaban tristes. Y también dice, ¿qué conversación tienen entre ustedes? Y la conversación giraba en torno a lo que había pasado en la Semana Santa. Por eso ellos dicen después, pero ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó en la ciudad? Y fíjense, ellos asumen que Jesús no sabía nada, siendo que fue la pasión de Cristo. Entonces, acá hay una cierta ironía, un tono de humor, podríamos decir, de propio San Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué hay un tono de humor y de ironía? Porque ellos están hablando de la pasión de Cristo con Jesús mismo, pero no saben que es Jesús. Jesús mismo se interesa en la pasión de Cristo y les pregunta para ver la versión de los hechos que ellos tienen para después enseñar correctamente la versión de la pasión de Cristo conforme, no a la película de Mel Gibson, sino conforme a la Escritura. ¿Se entiende? Cuando Dios aparece en nuestro caminar de fe y nos predica la palabra, es justamente para animar esa fe y fortalecerla en un entendimiento mejor de la Escritura. Porque la fe muchas veces se ve sacudida y tambaleada por falta de conocimiento bíblico, por ignorancia de las Escrituras. Muchas veces tambaleamos la fe por ignorancia de la Escritura. Nos falta tanto la ley de Dios que nos advierte para acá sí, para acá no, o las promesas de Dios que nos dan vida, ¿no? Hagan el ejercicio. ¿Qué historias bíblicas ustedes conocen? Y esas historias bíblicas, ¿las entendieron? ¿Su significado? ¿Saben qué significa? Te doy un ejemplo. ¿Conocen la historia bíblica David y Goliat? ¿Y qué significa eso cuando lo aplicamos a Jesús? No, era el joven David que agarró una onda, le tiró y justo entró en la cabeza la piedra acá, en el medio del casco de Goliat, y Goliat murió. Bueno, pero ¿y cómo se aplica eso en un sentido cristiano? ¿Tenemos que ir a matar a los Goliaths nosotros con una onda, literalmente? ¿Hoy? No. Está hablando de la victoria de Dios a través de un instrumento humano en el bien de su pueblo, cuando un enemigo tan formidable y gigante, que tenía 3 metros de altura, parecía imposible de derrotar. El Goliat que Jesús venció, realmente eran 3. El diablo, la muerte y el pecado. Y solo él, como verdadero descendiente del rey David, pudo lograrlo. Cuando nosotros estábamos muertos de miedo, paralizados, tristes, humillados, derrotados, culpables. Y ni siquiera fue con una onda, ni siquiera con espada. Fue derramando su sangre en la cruz. En la aparente derrota de Cristo, lo que estaba sucediendo era la victoria de Cristo contra este Goliat. El que ya estaba profetizado en las Escrituras en 1 Samuel 17, que nos cuenta la historia de David y Goliat. ¿Se entiende? Eso es lo que hizo Jesús
durante su caminar hasta llegar a Emaús. Les fue contando todo lo que las Escrituras decían sobre Él en relación a la pasión y resurrección. Pero ellos todavía no entendían que era el propio Jesús el que le estaba explicando. Pensaban que era un forastero. Y fíjense que la caminata habrá sido tranquila, porque dice que comenzando por Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba y les explicaba esas historias bíblicas aplicadas al Mesías. Cuando la fe escucha esto en el caminar, es animada y fortalecida, indefectiblemente, porque nuestra fe depende de la palabra de Dios. Nació de la palabra y depende de la palabra. Ahora, ¿cuál es el resultado? En el versículo 28 dice, llegaron a la aldea donde iban finalmente, la aldea se llamaba Emaús, y Jesús hizo como que se iba más lejos, amagó como, bueno, adiós, nos vemos otro día, yo me voy a España, o donde sea. No, cuando la fe reconoce la voz de su buen pastor, no lo suelta, porque sabe que ese buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces dice que ellos le obligaron a quedarse. No es una invitación, bueno, a entrar con nosotros, le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. O sea, vení, cená con nosotros, llegamos a casa. Bueno, como ven, los discípulos de Emaús son un reflejo también de nuestra vida cristiana. Una vez que Cristo nos habla su palabra, si antes había apenas una chispa de fe, ahora se ha encendido nuestro corazón nuevamente y una gran luz ilumina nuestra alma y todo nuestro ser. Porque el gozo del Evangelio nos hace nacer de nuevo. Nuestros ojos comienzan poco a poco a ver, a reconocer a Jesús. Y una vez que reconocemos la voz de Cristo en la palabra, esta palabra es el mayor tesoro de la vida. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso decimos, quédate con nosotros, Jesús, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Así es la fe verdadera. Así es la fe verdadera. Y Jesús obviamente acepta la invitación porque en verdad lo estaba esperando, ¿sí? Estaba esperando esa respuesta de fe, pero les dio la oportunidad para demostrárselo, ellos. Todavía recuerden, todavía ellos no saben que es Jesús, ¿sí? Aunque por la palabra que les predicó, algo ya se movió acá adentro. Y saben que si no es Jesús, le pegan en el palo, debe ser Él. Pero ahora Jesús va a mostrar finalmente quién es a través de una señal visible, el partimiento del pan. Se ve que le dieron el lugar de honor en la mesa, ya estaban cenando, o a punto de comenzar, porque dice que estando sentados ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y como ellos ya eran cristianos, ya eran discípulos de Jesús, sabían que era una costumbre de Él, era propio de Jesús hacer eso, y que específicamente eso Él lo había hecho en relación a la Santa Cena el Jueves Santo, hacía 4 días atrás. Sabemos los nombres de uno de ellos, se llamaba uno Cleofas, el otro no sabemos el nombre. Ahora bien, lo que sí pasó es que cuando hace eso, ahí le fueron abiertos los ojos y le reconocieron como Jesús. Y Él se desapareció de su vista. En el momento en que lo reconocen, Él se desaparece. Ahí nos muestra también la capacidad del resucitado, ¿no? De aparecer y desaparecer a voluntad físicamente donde Él quiere. Pero específicamente, ¿dónde lo reconocieron? Al partir el pan. Y esto también es una señal para nosotros, de que en el sacramento del altar vemos en toda la dimensión de la palabra lo que es la comunión de Cristo con la Iglesia. Porque en el sacramento del altar hay comunión de Cristo con su Iglesia, para santificarla, para perdonarla, para fortalecerla en la fe. Así que un cristiano que está débil en su fe tiene un excelente remedio en la Santa Cena.
Un cristiano triste y deprimido tiene el mejor antídoto en la Santa Cena contra el veneno del diablo, del pecado y de la muerte. Porque el cuerpo y la sangre de Cristo son santos, perfectos y son misericordiosos. Porque fueron dados para nosotros en la cruz para el perdón de los pecados. Y a través de la Santa Cena, hoy Cristo sigue ligándonos con Él y unos con otros en la misma fe, la misma esperanza y el mismo amor. Cristo mismo sirve esa mesa para perdonar, amar y servir, y también nosotros así aprendemos de Él a perdonar, amar y servir mediante el sacramento del altar. Los discípulos de Emaús lo reconocieron cuando estaba partiendo el pan y dándoselo. Así que el evangelista Lucas coloca esto como un destaque especial de la Santa Cena para la vida tuya de fe, para tu vida como miembro del cuerpo de Cristo, para la vida de la Iglesia. Que nosotros también en nuestro caminar reconocemos a la Santa Cena no apenas como un símbolo de la presencia de Jesús o un recuerdo de la última cena. No es eso. No es una presencia, no es un recuerdo. La Santa Cena es algo más poderoso. No es apenas una imagen. Es un sacramento. ¿Qué significa eso? Que con la palabra y el elemento unidos, Cristo está entregando algo real. Y en este caso, a diferencia del bautismo, los elementos físicos son pan y vino. Y digo pan y vino, Nada de juguito, vino. Junto con el pan y el vino está su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, por las palabras de institución que son pronunciadas sobre los elementos, las palabras de consagración, que claramente Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Punto. Y la fe, sencilla como un niño, se aferra a eso y simplemente cree que cuando yo comulgo con mi boca, con el pan recibo el cuerpo de Cristo y con el vino la sangre de Cristo, para perdón de pecados, vida y salvación. Como Cristo bendijo aquel pan y lo dio a sus discípulos, hoy lo sigue haciendo también para nosotros, sus discípulos de Emaús. Para terminar, ellos dijeron eso después. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, viajaron rápidamente a Jerusalén, de noche ya, para avisar a la iglesia, verdaderamente Cristo resucitó y lo hemos reconocido cuando partió el pan. Así también nosotros podemos preguntar esto, ¿acaso no es verdad que al oír una predicación sana, según Cristo nos enseña a predicar, y al recibir la Santa Cena bíblica, según Cristo la instituyó, ¿acaso eso no nos llega al corazón? ¿Acaso eso no nos llena el corazón? Por ejemplo, a mí me pasó, y no me gusta hablar de experiencia en el sermón, pero preparando esta parte, realmente me dio hambre y sed de la Santa Cena. Porque la palabra de Dios lleva a eso. La Santa Cena no es apenas un anexo al culto, un apéndice del culto. Todo lo que nos cuenta San Lucas es que las dos partes del culto son palabra y sacramento también, en nuestro camino de la vida cristiana. Entonces, para redondear el sermón, lo que vemos en el camino a Emaús de la presencia de Cristo con los dos discípulos es la estructura básica del culto cristiano. Por eso sabemos que es culto cristiano. Palabra y sacramentos en nuestro camino de vida. Es un texto muy importante para enseñar sobre culto y liturgia. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Dónde hoy se deja ver? En donde Él prometió que estará para ti, en su palabra y en sus sacramentos. Allí Él continúa con su iglesia caminando con ellas y no la va a desamparar nunca. Cristo seguirá afirmándola en la fe hasta que lleguemos al Emaús eterno, nuestra patria del cielo. Amén.